Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Vertical, nuestro podcast que semana a semana estamos lanzando acá gracias también a las dependencias del Mercurio de Antofagasta. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, innovación y futuro. Queremos imaginarnos cómo van a ser las ciudades en el año 2040 y sobre todo cómo van a ser los ciudadanos que habitarán en ellas. Para estos temas tenemos dos grandes invitados de lujo. Tenemos a Luis Andaur. Él es periodista, documentalista que nos ha llevado a recorrer distintos rincones del planeta, mostrándonos siempre la relación que hay entre la naturaleza, la aventura y los seres humanos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias por la invitación. Encantado de poder contarte algunas cosas. No, gracias a ti por el tiempo de venir a acompañarnos. Y también nos acompaña Jenny Cepeda. ¿Cómo estás, Jenny? Ella es líder de proyectos de Fundación Minera Escondida y gestora del programa de acción climática, quien ha trabajado intensamente en la formación de niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio frente a la crisis climática. ¿Cómo estás, Jenny? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias por invitarme y por seguir aquí acompañando a Luis desde la mañana que estamos juntitos en distintas actividades. Ah, sí. Oye, mientras ustedes disfrutan de este rico café y se comienzan a imaginar cómo proyectan o cómo ven a esta Antofagasta en el año 2040, yo a modo de introducción les voy a dejar algunos datitos para que vayamos metiéndonos en el tema. Hablar del 2040 no es un ejercicio de ciencia ficción, sino que es una proyección fundamentada en lo que ya sabemos sobre la crisis climática. El IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, nos recuerdan que existen al menos 9 criterios de vulnerabilidad que determinan cuán expuestas están nuestras comunidades a los impactos ambientales. Por ejemplo, dentro de estas 9 está la pobreza, el acceso a los recursos, la desigualdad, el sistema de salud, la educación, la capacidad institucional, la infraestructura, exposición geográfica y la dependencia de los ecosistemas sensibles. Si proyectamos estos criterios hacia el 2040, vemos un escenario en que las ciudades deberían decidir entre ser territorios resilientes, es decir, capaz de adaptarse, o simplemente convertirse en espacios profundamente vulnerables. Hoy conversaremos sobre cómo imaginamos las ciudades del 2040, pero también sobre las generaciones que están a cargo de habitarlas y dirigirlas. Los niños y niñas que hoy tendrán la responsabilidad de habitar ese futuro serán madres, padres, profesionales, líderes sociales, y su manera de entender la sostenibilidad será crucial para orientar el rumbo de nuestras comunidades. Después de esta introducción, y ya con los datos que estuvimos entregando, vamos a partir con unas preguntas. Vamos a partir contigo, Luis. Quería saber, tú a través de la televisión, de lo que hemos visto en tu trayectoria, nos has mostrado, ya sea en bicicleta, a pie y siempre con tu cámara en mano. Quería saber cómo piensas tú las ciudades del 2040, qué aprendizajes de tus viajes has tenido y qué crees que son claves que nosotros podríamos replicar para no perder ese contacto con la naturaleza. Es difícil responder a esa pregunta porque cada región tiene una realidad diferente. Ujú. Si bien es cierto, aquí tenemos, digamos, problemas ambientales que tienen que ver con el material particulado, tienen que ver con el tema del agua, la desertificación. En el sur son otras necesidades. Exacto. Por eso te digo, y en otros países también, Ujú. ¿ya? En otros países la necesidad es el agua, como lo es en Antofagasta. También la necesidad de la protección del medio ambiente en base a los 9 puntos que tú dabas, ¿ya? Que son más, obviamente, son mucho más, Sí, pero claro. son los Ujú. puntos generales, ¿ya? Y respecto a cómo lo veo yo, veo que tiene los recursos Antofagasta como para anticiparse un poquito, porque siempre se extiende, esto es lo que me ha pasado a mí, se extiende el periodo, oye, vamos a hacer carbono neutral en 2025, pero pasan 2-3 años y vamos a hacer carbono neutral en 2035 y así se va postergando. Lo que sí sé yo es que tenemos el 2050 un compromiso, digamos, a nivel mundial para poder carbono neutralizarnos. Eso quiere decir que la huella de carbono la vamos a disminuir y todos los problemas ambientales que tenemos, por lo menos en lo más urgente, que es la reducción ya de los gases de efecto invernadero, por lo menos deberíamos tenerlos controlados en unos 15-20 años más. Perfecto. Jenny, ¿nos puedes contar sobre el programa de acción climática, en qué consiste y cuál es su objetivo? Porque parte de eso también es lo que vamos a estar conversando más adelante. Sí, bueno, el programa de acción climática, ¿cierto? Es una iniciativa que ya con Escondida, Ujú. BHP y Fundación Minera Escondida llevamos desarrollando desde hace ya 3 años, junto a ustedes, ¿cierto? Que nos acompañan ahí en todo el proceso de formación, porque creemos que, y bueno, y tiene por objetivo, ¿cierto?, poder empoderar a niños, niñas y adolescentes en que sean agentes de cambio, justamente en este tema que es la acción climática. Y para ello, a través de distintos talleres,
acompañamiento, el desarrollo de mismos proyectos que ellos puedan identificar en sus establecimientos, es que buscamos, ¿cierto?, que ellos puedan hacerse conscientes un poco de la terminología que tiene que ver con la acción climática, la huella de carbono, carbono neutral y todo eso que cierto aparece hoy día ya es parte de acuerdos que tenemos como país, pero también los niños que están en una etapa más temprana tenemos que empezar a entregarles esos conocimientos, esos conceptos de una manera lúdica, ¿cierto? Y a través del juego, talleres y distintas acciones, nosotros desde el programa Acción Climática, entonces, estamos sembrando una semillita en estos niños participantes de estos programas para que después sean entonces los futuros líderes en esta ciudad 2040 que es la que imaginamos. Oye, y en este desafío que tenemos, como tú decías, de imaginarnos cómo va a ser el 2040, ¿cómo cree que van a actuar los niños los cuales están participando hoy en el programa? ¿Cómo van a afrontar los desafíos que se vienen para el 2040? ¿Cómo te los imaginas tú en esos años? Mira, yo creo que, bueno, no solamente los niños de este programa, pero especialmente los niños de este programa, creo que nos imaginamos o la esperanza que nosotros tenemos o lo que esperamos y buscamos con este proyecto, ¿cierto? Es que justamente es abrirle a los chicos estas ganas de conocer un poquito más, de quizás seguir carreras, un poco lo que tú comentabas en la mañana, de que estén alineados con estos temas y no carreras solamente tradicionales, sino también en este ámbito de la sustentabilidad, el medio ambiente, ser emprendedores también. Hoy día hay emprendimientos de triple impacto, ¿cierto?, que también se hacen cargo un poquito de estos temas. Entonces lo que nosotros buscamos es que sean mucho más informados y se hagan cargo un poco de hacer parte de la solución más que de la problemática, ¿cierto?, sino también de ellos mismos crear entonces estas nuevas iniciativas. Hoy día claramente los niños en general, los adolescentes, los jóvenes que participan del programa o la edad que tienen los jóvenes son mucho más informados, entonces también van a ser ciudadanos mucho más exigentes en cuanto a las políticas, ¿cierto? Hoy día nosotros que somos de otra generación, como hablamos, hemos tenido que aprender, ¿cierto?, cosas que antiguamente botar la basura daba lo mismo, fumar en los buses daba igual, que hoy día un montón de cosas no dan lo mismo, y yo creo que los niños son los principales que te van reclamando un poco esas cosas porque tienen otra conciencia, son un poco más conscientes, y creo que y esperamos que estos chicos que pasen por este programa sean entonces quienes lideren estos cambios en la ciudad, ¿cierto?, y donde quiera que vayan. Perfecto. Oye, Luis, en tus documentales por lo general hemos visto más de alguna vez varias especies y paisajes también que están en riesgo en distintos puntos del planeta. No sé si hay alguna anécdota o cosas interesantes que tú nos pudieses mostrar a modo de ejemplo de cómo se hizo esa planificación urbana que a nosotros nos pueda servir para replicar acá, tanto en Antofagasta como en las ciudades del norte. Bueno, hay un tema y justamente lo exponía en la mañana y estoy de acuerdo contigo y agradezco que hayan venido a adultos también a la charla porque finalmente a nosotros nos faltó bastante información a como la tienen los chicos ahora y es nuestra responsabilidad transmitirles eso, ¿ya? Y bueno, una nueva oportunidad, yo podría expresar quizás contarle a los chicos acerca de mi experiencia en el mundo y cómo lo veo yo, porque también relataba que en otras partes del mundo, ¿ya?, no tenemos las mismas, como te contaba al principio, realidades de acá. Aquí voy, aquí yo le preguntaba en la mañana al público, ¿saben ustedes cuál es el animal que mata más gente en Chile? Y una persona dijo, los perritos. Sí. Yo pensé que era la araña de rincón. La araña de rincón, sí, o el tiburón, ese era el cualquier gato que cosa yo tenía. así, pues. Sí. Pero fíjate que mueren cerca de 20.000, 30.000 personas por año en el mundo por mordidas de serpiente y cerca de 100.000 personas en el planeta por ataques de animales salvajes. Nosotros no tenemos ese problema, tenemos otros problemas, otros temas que tratar. Pero yo lo que destacaría, por ejemplo, que nos falta bastante y que yo he visto en otras partes, por ejemplo en Brasil, en Colombia, que hay políticas, no ves tú tantos perros en la calle como lo ves en Antofagasta, porque ese es un tema de educación, es un tema de fiscalización. Yo fui a bucear a la isla Santa María y van a botar los perros a esos lugares. Claro, sí, o la gente dice, oye, aquí veo un basural, oye, aquí puedo tirar mi escombro, oye, ¿dónde puedo botar la tapa del water del refrigerador, lo que me sobra? Tíralo allá, en la esquina. Sí. Bueno, las entradas de Antofagasta, tanto por el lado norte, por el lado sur, en las quebradas están llenas de basura. Claro, y también tenemos el tema de los cementerios de los perritos, también que es una necesidad también en Antofagasta, porque en Roca Roja, que yo andaba en bicicleta en esos lugares, me encontraba con un cementerio gigantesco de perritos, y también ahora se suman estos dos, en la subida a Juan López hay basurales porque la gente piensa que ahí se puede dejar la basura, ¿ya?
y tenemos todos esos problemas que en otras partes, ya, en mayor o menor medida, lo han paliado, qué sé yo, como en el tema de Brasil, con políticas que son a largo plazo, no son a corto plazo. Tenemos un tremendo problema también por las jaurías de perros que Claro. también ponen en peligro la vida silvestre también de las personas. Y bueno, la mayoría somos protectores de los animales porque pensamos que no es culpa de los perritos, ¿ya? Mm. No es culpa de los perritos, es culpa y responsabilidad única de los seres humanos. Pero ¿qué hacemos in situ ahora con este problema? ¿Ya? Entonces se necesita, yo creo que estos problemas se podrían evitar justamente, Jenny, si tuviésemos ya una política, una malla curricular diferente en los Claro. chicos. Por eso es importante el programa, ¿ya? Claro. Yo estoy hablando de un tema puntual que es de los perritos, que en otras partes lo han logrado solucionar con tiempo, ¿ya? Pero las problemáticas mentales tienen que ver con las basurales, tienen que ver justamente con lo que tú decías, antes de uno veía una entrevista y un médico fumando Sí, en pues. una entrevista, pues. Sí, claro. ¿Cierto? O antes yo iba a una discoteca, la discoteca todos fumando dentro de la discoteca y eso es una mortandad total, po. O bailaba y caía la transpiración en el techo, después te volvía a caer en la cabeza, o sea, eso es muy propio de tiempo antiguo, pero hoy ha cambiado y esa es la política que tenemos que transmitir nosotros a los niños. Tenemos que cambiar esa mentalidad y ha cambiado bastante, gracias a los teléfonos, gracias a la información, pero eso es algo que también hay que educarlo, porque también el exceso de teléfono, como yo lo explicaba en la mañana, hace que se pierda el contacto social con las demás personas, que tú no sepas quién es tu vecino, Claro. y finalmente los pololeos van a ser virtuales a futuro, pues. Entonces, Dentro, tenemos que cambiar eso. claro, para comentarte también dentro del programa Acción Climática, una de las actividades que nosotros tenemos con los chicos es que ellos logren identificar cuáles son las problemáticas que tienen en el entorno de su establecimiento. Y ahí está lo que tú nombrabas, o sea, el tema de las jaurías de perros, de los basurales clandestinos, de la falta de áreas verdes, de los puchos, Las colillas. las colillas del cigarro, o sea, del cigarro tiradas en el suelo, o sea, y ahí Jenny lo puede ratificar, o sea, era uno tras otro, como se repetía en la mayoría de los establecimientos, tenían la misma problemática. Era increíble, porque colegios que están separados por kilómetros tenían la misma problemática de basura y falta de áreas verdes y contaminación a su alrededor. Así que, o sea, es un tema, digamos. Y quizás ahora que se vienen las elecciones es un buen momento también como para... Que no solo haya demagogia, sino que Claro, cumplamos con... Claro, aprovechar- para presionar ahí también a las autoridades. Oye, Jenny, quería ir a un tema, a un concepto más que nada, que es el concepto que ha estado rondando últimamente, sobre todo acá en el programa, que es de la ecoansiedad. Sobre todo en los niños y en los adolescentes. Entonces, cómo el trabajo que estamos desarrollando en conjunto en el programa Acción Climática, eh, que esta ecoansiedad se transforme en acciones positivas sobre todo para el futuro. Mira, como dices tú, la ecoansiedad, ¿cierto? Es un concepto que si uno lo googlea, ¿cierto? Puede saber que efectivamente está asociado un poco al miedo, justamente tiene que ver con el acceso a la información, que hoy día entonces los niños pueden caer un poco en la desesperación de que nos vamos a morir, ¿cierto? Porque estamos desarrollando una serie de acciones que no ayudan al planeta, pero creemos que programas como el de Acción Climática y otros tienen que ver con poder enseñarles entonces no solamente que tenemos un problema, que efectivamente, pero tenemos que cambiar los hábitos, ¿cierto? Desde nosotros, desde los colegios, desde las autoridades, porque finalmente, como decía Luis, esto no es una receta que tengamos que traer de otra parte, tenemos que finalmente ver cuál es la realidad de la región, cuál es la realidad de los mismos territorios, la misma ciudad, ¿cierto? Hay problemáticas distintas en el lado norte que en el lado sur, ¿cierto? En el lado norte tenemos las quemas que los niños de las escuelas del lado sur no lo viven, ¿cierto? Entonces, finalmente, el programa permite que los niños estén informados, que efectivamente sepan que hay un cambio, que va a haber consecuencias a futuro si no hacemos algo, pero que también cada acción cuenta, desde lo que ellos hagan desde su casa, desde sus colegios, y por eso también hoy día la charla, ¿cierto?, que tuvimos con los papás en la mañana junto a Luis, tenía que ver un poco con eso, con también cómo hacernos parte o hacer parte a los papás, que también, porque no es solo un tema de educación que le toca al colegio, porque ojalá lo hagan en el colegio, pero también los niños pasan tiempo en la familia, es un tema, un poquito lo que deseamos, que ojalá lo puedan conversar, uno pueda poner esos temas para que también acciones en concreto que van hoy día también la ciudad se va haciendo cargo, no sé, comentaba una señora en la mañana, ¿cierto?, este tema de los sacos del retiro de Claro. porque no teníamos en Antofagasta, habían puntos limpios, pero finalmente
muy poca gente sabe dónde están, muy poca gente lo hace. Entonces, todo un cambio que nosotros finalmente somos hoy día los llamados a acompañar también a los niños, que si bien ellos están informados, también puede pasar la sobreexposición a la información que finalmente termina pasando que van a estar más ansiosos de que vamos a morir. Y no es tan así, sino que también hay acciones que realizar y hay caminos para poder hacerlo. Como decía también, nosotros creemos firmemente que desde mientras más temprano se pueda entregar estas herramientas a los chicos, van a ser ciudadanos más participativos, más responsables y ojalá generen las soluciones para el futuro, pues, desde todos sus ámbitos. Y ahí también el rol de los padres apoderados y de los profesores también, donde se ha trabajado harto en el programa para que ellos también puedan hacer esta bajada o entregar estos números que a veces pueden ser críticos, pero tener la forma adecuada de hacérselos llegar a los chicos para que justamente no colapsen o no piensen que nos queda poco tiempo, digamos, ¿ya? O sea, si bien son cifras alarmantes, pero como dices tú, los chicos tienen el tiempo suficiente para hacer los cambios y poder trabajar en ello. Exactamente, pues esa es la idea, que al final todos hagamos desde nuestras veredas que cada uno nos toca, desde las distintas opciones o posibilidades donde nos movemos, podamos desarrollar acciones en concreto que puedan, ya no vamos a parar el cambio climático, pero efectivamente mitigar en algunos casos, cambiar los hábitos que teníamos tanto desde la alimentación, desde cómo se lleva la basura, desde cómo nos movemos en las ciudades, ¿cierto? Que también hay un tema todavía que tenemos que mejorar, así que hay harto por hacer todavía. Así es. Oye, Luis, quiero ir a un tema que creo que es tu pasión, que es la bicicleta, ¿no? Te hemos visto ahí en todos los programas recorriendo el mundo y siempre arriba de este medio de transporte, que además es un medio de transporte que ha ganado mucho terreno en otras ciudades. Por aquí en Antofagasta le ha costado un poquitito, pero ¿cómo evalúas tú la importancia de estos cambios culturales en el bienestar y en la sostenibilidad urbana, sobre todo, el tema de la bicicleta? Sí, mira, yo partí por una necesidad, ¿ya? Y también por un tema de salud. Hay varios motivos en realidad por lo cual uno accede a la bicicleta. Unos son económicos porque quieren ahorrar plata por las micros, otros para evitar el estrés, porque no soportas ir en una micro una hora en estos tráficos, en estos tacos. Para evitarse los tacos. Para evitarse los tacos. También el tema del estacionamiento, porque imagínate, ahora me ha pasado a mí que encontrar para nosotros un estacionamiento, quedamos como 4 o 5 cuadras de los lugares en los que hacemos, por tanto todo sería más fácil en bicicleta. También hay un tema de salud, hay un tema del estrés, y lo más importante, que por lo que yo la busqué también, es por el tema del medio ambiente, porque es lejos el vehículo más limpio que puede existir, salvo que, bueno, obviamente se ocupan materias primas que vienen del aluminio, del acero, de la producción, pero a la larga la bicicleta es un vehículo más que sustentable. Y por eso yo me decidí por la bici. Y también, bueno, llevo como 20, 30 años yo mi memoria, porque estudié educación física, mi memoria la hice en bicicleta, ¿ya? Y fue un gran aporte, pero no se entendió en los años 90, no se entendió, no llegamos ni a un lado, porque tal vez no era moda, o porque tal vez no servía para la campaña política a lo mejor de alguien por ahí, pero ahora, después del año 2015, cuando la gente empezó a ver más la bicicleta, yo empecé a hacer grupos grandotes, teníamos grupos de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 ciclistas, que nos juntamos los primeros martes de cada mes, los furiosos ciclistas, y salíamos a recorrer las calles de Santiago. Al principio se veía como medio mal, ¿ya? Porque también se asocia a lo político. Estos zócatos que están ocupando las calles, ¿cachai? Entonces, sí, hay una serie de estigmas respecto a eso. Pero finalmente la bicicleta ha logrado llegar harto en Santiago y en la parte sur. Debería llegar en ciudades como Antofagasta, que son de fácil acceso, no son tan grandes. Tú te demorarías de un lado a otro lado de la ciudad en 10-15 minutos, sin embargo en auto, en cruzar 4 calles te demoras lo mismo en la hora de taco. Es una ciudad angosta que a todas las condiciones, buen clima, no llueve acá, por tanto creo que falta inversión y educación para el tema de la bicicleta. Perfecto. ¿Y cómo has visto en otros países que se desarrollan el tema de las ciclovías, por ejemplo? Porque acá en Antofagasta sí o sí es un tema. O ponemos más ciclovías, o la ciclovía en ciertos lugares y en otros no. ¿Es necesario tenerlas para incentivar que la gente las ocupe sí o sí? ¿Cómo? Hay dos temas. Hay dos temas. Chile es el país que más ha invertido en ciclovías, pero ¿qué sacas con tenerlas si la gente no las ocupa? ¿Ya? En los rankings tenemos un promedio mucho más alto que en Colombia, que no, tenía mucho más kilometraje, sobre todo en Medellín, que se dio en muchas partes, ¿ya? Brasil tenía bastante ciclovías, México también, pero Chile lo sobrepasó en relación a población.
pero no las ocupamos y están mal hechas. Desafortunadamente, en Santiago de Chile, si tú vas, deberían ser unidad, pero fíjate que los genios muchas veces, porque no contratan a nosotros que tenemos calle, Claro. las hacen de un ancho de 1 metro, siendo que los manilleres tienen 60 centímetros. Entonces te encuentras con uno de frente y chocas, po. O vas de lo mejor y tienes un árbol Claro. como al medio, en vez de haber hecho esto, yo he visto varios accidentes, ¿ya? O son ocupadas de repente por los mismos automovilistas como estacionamiento. Entonces ha costado mucho, mucho que la gente se adapte, y también hay un tema, porque nosotros no somos santos los ciclistas, no respetan los semáforos, los discos pares, los peatones llegan y se tiran, o sea, todos son responsables. O sea, no nos hagamos las víctimas los ciclistas, porque también los peatones son súper irresponsables, no respetan los pasos, los automovilistas también, como tienen una carrocería mucho más grande, Claro, da lo se mismo, sientan con la autoridad. con la para autoridad. hacer- Entonces una pelea constante en Santiago, que aquí podría ser mucho más amigable, porque de verdad, como que ciudad más chica, nos conocemos todos y deberíamos tener una política mucho más cercana a lo vial. Perfecto. Jenny, volvemos al tema de los programas con foco en acción climática. Desde Fundación Minera Escondida, ¿cómo se proyecta este compromiso también para los próximos años, sobre todo trabajando con los niños y niñas y adolescentes de los establecimientos escolares? Bueno, nosotros creemos que este programa efectivamente es de continuidad. De hecho, este año probamos, ¿cierto? También hay una versión más pequeñita en San Pedro de Atacama, ¿cierto? Tiene muy buena acogida finalmente, porque es un tema de educación que no se entrega tan directamente en el colegio, o es un tópico puntual en algún ramo. Pero hoy día nuestro programa tiene que ver con desarrollar habilidades en los niños, ¿cierto? Porque es un programa que dura más de 5 meses, ¿cierto? Donde los chicos pueden escuchar a distintos speakers, donde les pueden contar un poquito de qué es la acción climática, y de manera lúdica ir jugando y aprendiendo a la vez, ¿cierto? Y además de llevarlo a la realidad de sus territorios o de sus establecimientos a través de estos proyectos, y que finalmente eso les abre también un poquito la posibilidad de a futuro entonces ser líderes en este tipo de temáticas, y que puedan entonces ser los futuros alcaldes o personas que son quienes tienen que desarrollar estas políticas públicas un poco, porque efectivamente hay infraestructura, como lo decíamos recién, de las ciclovías, ¿cierto? Que los niños también ponen a veces en los proyectos que me ha tocado ver en estos 3 años, también a veces ponen la huella de carbono, entonces la solución es la bicicleta, pero también somos medio flojos también los antofagastinos, yo también ahí como que andamos, Sí, pues, preferimos el ese es el auto, tema. Es claro, importante igual eso, sí. nosotros no tenemos que recorrer 1 hora en micro, a menos que alguien venga efectivamente del Claro. lado muy norte, pero finalmente los trechos igual son cortos, son 7, 10 minutos, y claro, uno podría decir ya te demoras 20 o 30 en bicicleta, pero también preferimos ahí a veces la comodidad, pero falta un poco a lo mejor el incentivo de hacer que, no sé, por ejemplo, el mismo Creo, nosotros en Creo, ¿cierto? Que también es parte de la fundación, también tenemos los días domingo, donde se cierran las calles, Exacto, ¿cierto? en la el lado costanera. norte, en la costanera. Sí, parecía claro, la ciclo ahí, recreovía de Santiago. Claro, una cosa Sí, así, pero sí. finalmente ahí tú te das cuenta que uno ahí ya, no sé, pues hacen a veces ya la corrida con el perro, ya, entonces uno va con el perro, como que ahí uno se anima a hacerlo, y no en el día a día, pero por último ya, algo puedes hacer, o cierras las calles el día domingo por la mañana, y uno que pasa por ahí ve entonces que hay harta participación, entonces finalmente faltan estos espacios un poco obligados, entre comillas, donde los niños finalmente te llevan, y uno como adulto ahí va desarrollando, ¿cierto?, esos cambios de chip. Pero creo que los programas como el de acción climática, ¿cierto?, sirven un poco para ir abriendo y buscar estos posibles líderes que tengan una conversación distinta, porque efectivamente el mundo requiere de otro tipo de políticas, de otro tipo y no solamente de ya, creamos ciclovías y al final igual la gente no las usa, entonces ¿cómo hacemos que la gente las utilice? ¿Cómo hacemos que recicle más? ¿Cómo hacemos que entonces efectivamente se informe respecto a cuando pasa el camión del reciclaje, Claro. que hoy día está recién partiendo, ¿cierto?, en Antofagasta? Pero yo tengo esperanza y fe que va a suceder poquito a poco, pero el programa como este yo creo que permiten un poco que desde los colegios, que es donde más tiempo pasan los chicos, ¿cierto?, puedan entonces ir desarrollando esas habilidades y la conciencia social ambiental, ¿cierto?, que necesitamos que tengan para ser ciudadanos más conscientes, empáticos, claro. empáticos también Sí. con el medio ambiente. Sí. Bueno, contarle a la gente que nos está viendo que Luis nos acompaña acá en Antofagasta como parte de un hito importante dentro del programa de Acción Climática, que es justamente
donde le hablamos a los adultos, en este caso a los apoderados de los chicos que están participando en el programa, porque nos pasaba en ciertas ocasiones que los niños llegaban a la casa a contar sus proyectos, a, no sé, juntar tapitas, a recolectar las latas, los cartones, y los papás llegaban, les botaban las cosas, no entendían qué estaban haciendo. Entonces finalmente este año decidimos también incorporar a los apoderados para que también tuvieran este tema de la conciencia ambiental y supieran en qué están trabajando los chicos y también los pudiesen orientar en todos los programas y los proyectos que están haciendo. Dejando de lado la ronda de preguntas de recién, los voy a invitar a una actividad un poquito más lúdica, a un verdadero y falso. Les voy a dar unas pequeñas afirmaciones sobre cambio climático, sobre Antofagasta y lo que se viene para el futuro. Y ustedes me van diciendo si es verdadero o falso según los conocimientos Parte que tú, Jenny. es para los dos. ¿Ya? Así que, Pero parte ella. ya, voy a partir con la afirmación que les voy a dar. Dice así: Antofagasta es la ciudad de Chile que más depende del agua desalinizada para su consumo urbano, alcanzando ya más del 70% del suministro urbano. ¿Verdadero o falso? Jenny. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Luis? Verdadero. ¿Verdadero? Ya. Bueno, les digo que la respuesta es verdadera. Y aquí tenemos Oye, esperé que contestara ella primero. el dato, claro. Cuando salgas de animales te va a tocar a ti. Les Ah, cuento sí. que Antofagasta es la primera gran ciudad de Sudamérica en superar este porcentaje, que es del 70%. Esto lo convierte en un referente mundial en la gestión hídrica, pero también plantea riesgos de la dependencia tecnológica y energética a su vez. Segunda afirmación: la bahía San Jorge, que es esta hermosa bahía que tenemos frente a nuestra ciudad, se está calentando rápidamente debido al cambio climático, igual que la mayoría de los océanos del planeta. Luis, parto contigo ahora. ¿Verdadero o falso? Ay, ay, porque no conozco. Yo, es la que más... A ver, La bahía de San Jorge, ¿ya? que es esta bahía que nosotros podemos presenciar al frente de nuestra ciudad, se está calentando rápidamente debido al cambio climático, al igual que la mayoría de los océanos del planeta. Sí, obviamente que sí. ¿Sí? Sí, sí, todo el rato. Verdadero. Jenny, Sí, yo creo que sí. Tampoco conozco. les voy a decir, es falso. Falso. Y les voy a entregar el Bien. dato. ¿Por qué? Porque estudios oceanográficos muestran que en esta bahía se ha estado enfriando en las últimas décadas. Esto se debe principalmente al fortalecimiento de los vientos costeros Pacífico Sur, que intensifican el afloramiento de aguas profundas y frías. Es un recordatorio de que el cambio climático no es uniforme, puede calentar unos lugares y enfriar otros, como efectos locales muy Mira, particulares. que bueno, pero yo no sabía, porque lo que sabemos es que se está calentando... Eso lo aprendimos Claro, dentro de una de las mentoras que participa del programa Acción Climática, que nos hizo ese alcance la otra vez y quedamos así como todos, así como... ¿Pero Sí, cómo? a mí me planteas una tremenda duda porque Sí. justamente lo de la corriente del niño, de la niña, todo se produce por el efecto contrario. Así Es- que es algo muy localizado, no sabía. Exactamente. Pasemos a otra afirmación sobre energía solar y futuro urbano. Esta es la afirmación: la región de Antofagasta tiene uno de los niveles de radiación solar más altos del planeta, comparable con el Sahara, por ejemplo, y en el año 2040 podría autoabastecerse con solo energías renovables. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, sí, esa sí es verdadero. Sí, Efectivamente, el desierto de Atacama registra la mayor radiación global horizontal del mundo. Hoy más del 50% de la energía de la región proviene de las energías renovables y con infraestructura adecuada podría alcanzar la autoeficiencia energética en las próximas décadas. Así que tenemos un territorio que nos permite, por lo menos, pensar que en este ejercicio de pensar en el 2040 podríamos tener el 100% del uso de las energías que sean renovables. no, además yo he visto en muchos videos que han mostrado la cantidad de paneles solares y cómo que son de los más altos del mundo. Así es. Bueno, lo que decíamos recién, o sea, Antofagasta como región tiene un potencial gigantesco debido a a las carencias que tiene y a los problemas climáticos que ha enfrentado, pero que también a través de tecnología, innovación, acercamiento del mundo público y privado a esta vinculación que han tenido ambos, han logrado también desarrollar muchos proyectos e iniciativas, tanto sociales como tecnológicas, que apuntan a que podemos ser un referente para otros países, para otras ciudades.
Sí, Al Gore hacía una referencia, el ex vicepresidente de Estados Unidos, de que Chile era el país que estaba creciendo más en cuanto a las energías renovables del sol. Tenía un gráfico que un gráfico, pero se disparaba, pero 10 veces del país que lo subía un seguía. andamio, creo, Claro. para poder llegar a, Sí. a la parte de arriba. Les comento que estamos finalizando este podcast, pero antes los voy a dejar también con una pregunta que nosotros le hacemos a todos los invitados, y es jugar un poco con la imaginación y preguntarles, si ustedes fueran ministros por un día, ministros, juguemos a que sean ministros de medio ambiente, ¿cuál sería la primera medida que ustedes incentivarían para tener ciudades sostenibles al 2040? Y ahí ustedes eligen quién responde primero. A ver, Jenny. bueno, yo- Juguemos a que son Las ministros damas primero. y que tienen todas las políticas disponibles, todos los recursos para instaurar una medida que nos pretende ser una mejor ciudad para el 2040. Bueno, a ver, pensando un poco en lo que decía recién de este tema de hacer uso a lo mejor de las ciclovías y de todo este tema, quizá, y que me gusta mucho, nunca lo he probado, pero he ido, por ejemplo, no sé, en distintas ciudades, las bicicletas que están como en arriendo, Ya. o estos, ¿cómo se llaman? Electromovilidad. Los scooters. Los scooters. Los scooters, claro, ¿cierto? Y acá no existen en esta ciudad, Claro. entonces finalmente creo que a lo mejor también incentivaría el uso de ese tipo de transporte en la región, por lo que tú decías, que acá tenemos un buen clima, ¿cierto? Pero quizás hay que ponerle un incentivo también al bolsillo, porque hoy día todo como que funciona un poco desde ahí, entonces sería a lo mejor como poner más de este tipo de traslados y a lo mejor ahí hacer un canje que puedas rebajar en, no sé, en un bono o en algo, no sé si en impuestos, pero en alguna cosa que también la gente vea que hay un incentivo por hacer ese uso de formas de... Quizás ahí me cambie, baje del auto y me cambie a andar en bicicleta algún día. Perfecto. Luis. Sí, bueno, yo no haría gastar tanta plata y no iría a Europa a otros lugares, porque conozco esas realidades, y yo diría que las señoras de avanzada en Copenhague, en Oslo, en muchas ciudades de Europa, en invierno andan en bicicleta igual, aunque nieve, por tanto es una excusa, y lo que haría yo lo primero es atacar en la educación y lograr una subvención para la compra de una bicicleta, y también gestionaría con las mineras para que tuviésemos a lo mejor estacionamientos para bicicletas, porque ya en Santiago hay unos centros de bicicleta como ¿Ya? el Costanera, ya que tú llegas y dejas tu bicicleta, tienes duchas también ahí mismo, pero nivel pro, pues, sí, así, espectacular. Entonces, como a mí me encanta y me gusta la bicicleta, haría eso lo primero. Y lo segundo que haría es, bueno, obviamente la educación. Gestionaría a lo mejor un acercamiento para que los dos ministerios, tanto el de educación como el ambiental, operen de manera unida y junta, que los presupuestos también vayan en parte para la educación, y que esa educación esté enfocada 100% en lo regional. Tal vez no la nación, hacerlo en lo regional, porque aquí necesitamos sí o sí mejorar el tema de lo que hablamos hoy día de la defensa del medio ambiente, y que esto nos sirva para darle mucha vida al planeta. Perfecto. Buenísima respuesta. Serían muy buenos ministros de medio ambiente. Bueno, dejando de lado todo el tema político, ¿ah? Porque Sí, claro, claro, sí. dejando de lado lo político. Solo... Es un juego a la imaginación. Comenzamos a despedir este podcast. Luis, antes de que empezara esto, bueno, primero les teníamos un cafecito, espero que lo hayan disfrutado. Pero tú me contabas una anécdota que tenías respecto al café, o una historia que querías contar, y como nos quedan unos minutos, te la voy a dejar ahí para que le puedas contar a la gente que no está viendo. Bueno, Jenny, te cuento que país que yo voy, de los tropicales, no, nosotros tenemos el mejor café del mundo. Tú vas a Colombia, no, el mejor café es nuestro. Todos tienen el mejor todos café. tienen el mejor. Uganda no, nosotros. Indonesia sí, pues, pero dentro de esa experiencia creo que el café más rico que he probado es el etíope. El ¿Ya? café etíope, porque muelen la semilla y te hacen un café que es pero realmente profundo. Es otra cosa, y por algo muchos europeos iban a Etiopía. Este famoso poeta Héctor Rimbaud, digo yo, no Rambo, como le dice mucho. Iban a Etiopía y hacían negocios con el café. Bueno, pues se dedicaron al tráfico de armas, pero Otra cosa, pero, es claro, otra otra cosa. cosa. Pero el único país que no fue colonizado, que fue Etiopía, tiene para mí el mejor café del mundo. Pero hay uno bien especial que me llama la atención en Indonesia. ¿Ya? En Indonesia ellos tienen unos marsupiales, ¿ya? Que les dan semillas de café, le dan compuestos de café, y ellos defecan, secan ese café, lo colocan en unas mallas grandes, lo secan y te hacen un café del excremento de esos marsupiales.
Y resulta que yo lo probé y a mí no me gustó. No sé si tú lo probó, Jenny. No, a mí no me gustó. Pero ¿sabes cuánto valía un sobre como de medio kilo? Como $100. Sí, es carísimo. Sí. Es carísimo. Se lo traje a mi jefe, ¿Ya? que me hinchó, me dijo, trae ese café. Ya se lo traje, se lo regalé todo. Y le pregunté, bueno, ¿y lo has probado? ¿Le has dado a los demás? Y finalmente quedó ahí porque a nadie le gustó el café. Lo encontraron muy fuerte, muy potente. Y ahora se está haciendo con otros animalitos en África. Se está experimentando ese café. ¿Y acá en Antofagasta o en Chile se podrá alguna vez? No lo ¿Con sé. algún animalito? No lo sé porque no tenemos, bueno, tenemos algunos Sí, marsupiales claro. chiquititos, qué sé yo, pero no sé si se dará como para la crianza, porque como estamos con el tema de la protección del medio ambiente y los animales, que no son animales, desafortunadamente son criados para eso y pasan mucho tiempo en cautiverio. Y ya significa algo que es una tradición que está pasando por lo que nosotros queremos, que es como también evitar, entre comillas, ¿cómo se llama? El maltrato animal. Sí, claro. Correcto. Pero creo que, mira, Lógicamente. como para, ya que nos queda poquito, creo que también los chicos no viven solo en los colegios, salen, llegan a su casa, tienen un entorno. Y también ellos ven mucha televisión y la responsabilidad de nosotros los periodistas también, lo que le estamos dando, porque ellos están acostumbrados ya no ven televisión, porque siempre la primera media hora es puro asesinato, prensa roja, y finalmente nos quedamos en eso y no estamos como en los medios privilegiando o dando buenas noticias. Todo es como horrible, malo, nos caemos pedazos. Y yo creo que somos un país que tiene un potencial pero extraordinario, y te lo digo porque yo he recorrido hartas partes del mundo y realmente me llevo en Chile. Creo que aquí tenemos un potencial extraordinario. Oye, quiero agradecerles, Jenny, Luis, por asistir a este podcast. Las puertas están abiertas para que en un futuro también podamos seguir esta conversación. Y gracias por participar y unirse también a este juego imaginativo de cómo creemos que van a ser las ciudades en el 2040. Así que muchas gracias por la invitación. No sé si palabras finales para despedirnos, ya que quedan un par de minutitos. Sí, muchas gracias también por la invitación, ¿cierto? Por poder contarles un poquito más de lo que está haciendo el programa, y gracias a Luis también por acompañarnos hoy día, y esperamos que la charla de hoy haya sido inspiradora, ¿cierto? Para los papás y quienes son parte del programa también, porque tenemos una difícil tarea a quienes nos toca educar, ¿cierto? A niños y niñas de una época que no es la nuestra, así que también esperamos contar con ustedes. Vamos a tener una feria de proyectos el 29 de octubre, así que también invitadísimas toda la comunidad de Antofagasta si quiere ir a visitarnos y ver los proyectos de los niños. Quizás vamos a decir, porque también tengo que probablemente ir en esa fecha. Mira tú. Tantal, Mejillones, Antofagasta y Tocopilla, ¿ya? Tenemos como 4 o 5 días programados para probablemente fin de mes. Así Ya, que, buenísimo. Ahí puedes conocer también los proyectos Los de los proyectos, chicos que sí, están por haciendo. supuesto. Luis, palabras al cierre, lo último. sí, ¿Algún mensaje? Sí, yo feliz de que me hayan invitado, porque una cosa es predicar y la otra cosa es hacer. Ujú. Y yo creo que el tema de acción, ¿ya? Marca un cambio. O sea, no solamente ir y hablar y dissertar de algo, pero yo hoy día me enteré, aparte que venía estudiando la cantidad de colegios, que tampoco pasa porque, que estos tienen la posibilidad, no. La mayoría son colegios municipalizados, ¿ya? Son chicos que tienen todo el ingenio, y los papás, realmente a mí me llamó la atención de que tuviera que darle la charla a los papás, porque en realidad nosotros, como venimos de otra generación, ¿ya? Nos podemos también de esa manera darle todo el apoyo para que las futuras generaciones también, o las futuras universidades o entidades, y también como ministerio que vamos a tener de educación y de medio ambiente, claro, privilegiemos totalmente en las mallas curriculares la defensa del medio ambiente, que hoy en día no es prioridad en el país, de verdad, como la 10ª prioridad, pero yo creo que de a poco irá ganando terreno para tener ministerios, qué sé yo, y tener políticas que nos van a proteger a largo plazo. Perfecto, muchas gracias por sus palabras. Vuelvo a reiterar el agradecimiento por acompañarnos acá en un café con Vertical. Recordarle a la gente que nos está escuchando que nos sigan en las redes sociales, por todas las plataformas Vertical CL, y nos encontramos en un próximo capítulo, y ahí nos despedimos a la cámara. Chao, que estén muy bien, nos vemos. Adiós.